Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana tengo el privilegio y el gozo de compartir con ustedes el devocional. Vamos a hacer una pequeña recuento de la historia en el libro de Daniel sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Recordemos, hermanos, que Nabucodonosor había dado la orden de que todos tenían que adorar la imagen de oro que él había hecho. Y Sadrach, Mesach y Abednego se mantuvieron firmes en no adorar ninguna imagen ni ningún otro Dios que no fuera el Dios de Israel, el Dios verdadero. Vemos en el versículo 15 al versículo 18 cómo Nabucodonosor les llama la atención y les exhorta a que cuando él les dé la señal se postren y adoren la imagen. Y ellos, la respuesta de ellos es que definitivamente no lo van a hacer y que independientemente de lo que el rey les pueda hacer, ellos confían en Dios. Y el versículo 17 dice: He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepáis, oh rey, que no servimos a otros dioses, ni tampoco adoramos la estatua que habéis levantado. Aquí vemos una enseñanza muy interesante para cada uno de nosotros, y es que el Señor nos manda a orar y a pedir por nuestras necesidades, por las situaciones que podamos estar pasando. Pero siempre van a haber dos opciones: que el Señor nos conteste positivamente o negativamente. Pero independientemente de esto, el Señor siempre se va a glorificar, porque como nos dice en Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esas todas cosas son tanto las positivas como las negativas, como las buenas como las malas. Entonces, hermanos, nuestra fe en el Señor no debe depender de las circunstancias, de cómo nos esté yendo, si las cosas están bien o están mal. Nuestra fe debe ser una fe inquebrantable en el Dios verdadero, en el Dios que se revela en las Escrituras, y que independientemente de su respuesta, siempre le glorificaremos, siempre le obedeceremos. En los versículos 19 al 23 vemos la sentencia del rey Nabucodonosor cuando los manda a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Y era tan apremiante la orden, y el rey estaba tan enfurecido que el horno fue calentado muchísimo más de lo normal. Tanto es así que los hombres que llevaban alzados a Sadrach, a Mesach y a Abednego murieron por el calor del horno. Y estos hombres cayeron en el horno atados. Y en el versículo 24 al versículo 27 vemos la salvación poderosa de Dios sobre sus siervos. Y vemos aquí algo que los eruditos lo han determinado como una teofanía. Eran tres hombres, pero cuando el rey mira en el horno ve cuatro hombres. Entonces vemos que es la presencia del Señor mismo, es una manifestación del Cristo preencarnado, guardando y protegiendo a sus siervos en medio de este horno. Tanto es así que cuando lo sacaron ningún daño habían sufrido, y ni siquiera tenían olor a humo ni a quemado. Después vemos también del versículo 28 al versículo 30 cómo Nabucodonosor glorifica al Señor por su obra extraordinaria, por por esa muestra de su poder extraordinario al guardar y al proteger a sus siervos en medio de las dificultades. Debemos recordar que hacia el final de sus días, el mismo Nabucodonosor reconoció y engrandeció el nombre del Señor. El capítulo 4, versículo 34 y 35 dice: Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, qué promesa más grande. Y es interesante, Dios, ¿a qué hombre utilizó para darnos esta promesa? A Nabucodonosor, un hombre impío, un hombre terriblemente malo, que por su misericordia, la misericordia de Dios, le permitió al final de sus días reconocerle y dar pronunciar estas palabras tan extraordinarias de la soberanía, de la omnipotencia, de la omnisciencia, de la omnipresencia del Señor Dios Todopoderoso y Eterno. También, hermanos, debemos recordar y tener bien presente cuál es el Dios al quien hemos creído, y que nuestra fe sea inquebrantable, que nuestra fe no dependa de las situaciones, que nuestra fe sea arraigada cada día más y más en el Dios de las Escrituras, en el Dios que se revela a través de la palabra, y que el Señor nos esté guiando y ayudando en el estudio permanente y constante de su palabra, para que así nos alejemos del terrible peligro que se puede tener de tener una imagen distorsionada de Dios. Por eso es tan importante venir siempre a las Escrituras. Recordemos que el Dios al que conocemos, el que servimos, al que honramos, al que le damos toda la honra, es el Dios absolutamente grande. Nos vemos en el capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, este es el Dios que nos salva. Este es el Dios que nos ha amado y le ha dado a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario en el lugar que cada uno de nosotros merecíamos, para salvarnos, para redimirnos. Teniendo esto en mente, hermanos, los invito a que me acompañen en la oración. Señor y Padre bendito, te damos toda la honra y la gloria que solo tú te mereces, Padre. Señor, te glorificamos por lo bueno, lo misericordioso y lo bondadoso que has sido con nosotros, porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no queríamos absolutamente nada contigo, nos diste vida y vida en abundancia, y obraste con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, trayéndonos a los pies de Cristo, dándonos el don de la fe y del arrepentimiento. Y ahora, Señor, también por tu providencia, Señor, por tu plan de salvación perfecto, has permitido, Señor, estas épocas, estos tiempos difíciles, estos tiempos de prueba, para que nuestra fe, como dice Pedro, Señor, sea probada como ha sido probado el oro, para que seamos hallados fieles y firmes en ti, aún en medio de la tribulación, aún en medio de las circunstancias difíciles. Ayúdanos, Señor, ayúdanos y sosténnos con el poder de tu Espíritu Santo, para que nuestra fe, Señor, sea hallada fiel y firme y fuerte, Señor, en ti. Te clamamos por cada uno de nuestros hermanos que están pasando por dificultades más allá de las que pueden soportar, pero sabemos, Señor, que tu palabra nos dice que nunca permitirás que las circunstancias y las pruebas sean más grandes que lo que podamos, Señor, soportar en un momento determinado, porque tu Espíritu Santo nos sostendrá, porque tu Espíritu Santo nos guardará. Y te damos infinitas gracias porque tu misericordia, Señor,
tenemos lo necesario, Señor. Podemos disfrutar del abrigo, del techo, de los alimentos, de todas las cosas básicas y necesarias, Señor. Y te clamamos por aquellas personas que están pasando dificultades, que quizás, Señor, no pueden disfrutar de todas estas cosas necesarias para que abras puertas, para que des el trabajo que se necesita, para que bendigas los negocios, para que bendigas a los hermanos que trabajan independientemente. Guárdales y sosténles, Señor, y que nuestra fe siempre esté en ti, Señor, que no quitemos nuestros ojos ni por un instante de ti, Señor. A ti, Señor, te damos toda la honra y la gloria, porque eres el Dios todopoderoso, porque, Señor, sabemos que nada se sale de tus manos y nada que lo que suceda no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, porque tú eres soberano, porque tú nos cuidarás y nos guardarás aún en medio de las tribulaciones. Alabado seas por siempre, Señor, con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y recuerden, nuestro Dios es el Dios tres veces santo, todopoderoso y eterno. Que el Señor les bendiga.